Todos tenemos una foto favorita de nuestra infancia. La mía estaba colgada en el pasillo de casa de mis padres. Una foto pequeña, con el marco dorado y el cristal siempre limpio porque mi madre lo frotaba cada semana con un trapo como si fuera una reliquia. En esa foto estoy yo de bebé, recién nacido, diminuto, con esa cara arrugada que tienen todos los bebés aunque sus madres juren que eran guapísimos. Y me sostiene en brazos una chica de 16 años, Laura, mi hermana mayor. Tiene el pelo recogido en una coleta, lleva una camiseta ancha de las que se usaban en los 80, y me mira. Me mira de una forma que durante años no supe interpretar, con una devoción absoluta, como si yo fuera la única cosa real en toda la habitación, como si el resto del mundo se hubiera apagado y solo quedáramos ella y yo. Al fondo de la foto, mis padres, Antonio y Carmen. Sonríen, pero ahora que lo sé, ahora que conozco la verdad, puedo ver que su sonrisa no les llega a los ojos. Es una sonrisa de escenario, una sonrisa ensayada, la sonrisa de dos personas que están posando para la foto que sostendrá una mentira durante 40 años. Yo siempre pensé que esa imagen capturaba el amor de una hermana ejemplar, una hermana que me adoraba, que me cuidaba, que me cambiaba los pañales y me llevaba al parque y me cantaba canciones para dormir. No sabía que esa foto no capturaba el amor de una hermana. Capturaba el dolor de una madre a la que le habían prohibido serlo. Me llamo Marcos, tengo 40 años, y hace 5 descubrí que la mujer a la que llamé mamá durante 35 años era mi abuela, que el hombre al que llamé papá era mi abuelo, y que Laura, mi hermana mayor, la chica rebelde que se fue de casa pronto y casi nunca volvía, era en realidad la mujer que me trajo al mundo. Esta es la historia de un secreto familiar guardado bajo 7 llaves durante décadas. La historia de cómo una mentira supuestamente piadosa puede destruir 3 vidas para salvar las apariencias. Y la historia de cómo tuve que aprender a mirar a mi hermana a los ojos y entender que detrás de cada silencio, detrás de cada mirada triste, detrás de cada abrazo que duraba un segundo más de lo normal, había una madre gritando por dentro lo que no le dejaban decir en voz alta. Si crees que conoces a tu familia, si crees que los secretos están enterrados y no pueden hacerte daño, escucha esto, porque la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir, y cuando sale, lo cambia todo. Crecí en una casa de clase media en una ciudad mediana, una casa con fachada limpia, jardín pequeño, cortinas planchadas, la casa perfecta del barrio perfecto para la familia perfecta. Mis padres, Antonio y Carmen, eran mayores cuando yo nací. Mi madre tenía 46 años, mi padre 50. Eso siempre me pareció normal, porque era lo único que conocía. Pero los demás lo notaban. En el colegio, cuando mis padres iban a recogerme, algún niño siempre decía lo mismo. «Oye, Marcos, ¿esos son tus abuelos?» Y yo decía que no, que eran mis padres. Y los niños se reían, y yo sentía vergüenza. Y luego sentía culpa por sentir vergüenza. Mis padres no eran como los padres de mis amigos. Los padres de mis amigos jugaban al fútbol en el parque, hacían barbacoas los domingos, contaban chistes malos. Los míos eran más serios, más cansados, más de otro tiempo. Me querían, eso no lo dudo, pero era un amor estricto, rígido, un amor de normas y horarios, y siéntate recto y no levantes la voz. Un amor que ahora entiendo que era de abuelos, porque eso es lo que eran. Abuelos haciendo de padres con la energía justa para mantener la función en pie, pero sin la elasticidad que necesita un niño. Me vestían con ropa clásica, me peinaban con raya al lado, me mandaban a misa los domingos, me controlaban las notas con una obsesión que iba más allá de lo normal. No era solo que quisieran que fuera buen estudiante, era como si necesitaran demostrar algo, como si mis sobresalientes fueran la prueba de que habían tomado la decisión correcta, de que el sacrificio había valido la pena, aunque yo en ese momento no sabía de qué sacrificio hablaban. Y luego estaba Laura. Laura era otra cosa. Laura era color en una casa gris, era ruido en una casa silenciosa, era viento en una casa con todas las ventanas cerradas. Me llevaba 16 años. Cuando yo empecé a tener recuerdos propios, ella ya estaba en la universidad, o trabajando, o viajando. Pero cuando venía a casa, y esto lo recuerdo como se recuerdan las cosas que te marcan para siempre, cuando Laura cruzaba la puerta, la casa se transformaba. El aire cambiaba, la temperatura subía, todo era más vivo.
Llevaba vaqueros rotos, se reía alto, ponía música que a mis padres les horrorizaba. Y conmigo tenía una conexión que no tenía con nadie más. Una conexión que yo no entendía, pero que sentía en cada poro. Recuerdo las noches de tormenta. Cuando había truenos, yo me despertaba muerto de miedo y llamaba a mis padres. Mi madre venía a la puerta, encendía la luz y me decía, «Duérmete que no pasa nada». Y se iba, así, seco, práctico, sin contacto. Pero Laura, cuando Laura estaba en casa y había tormenta, ella aparecía en mi cuarto antes de que yo la llamara, como si supiera, como si algo dentro de ella la despertara cuando yo tenía miedo. Se metía en mi cama, me abrazaba tan fuerte que podía sentir su corazón latiendo contra mi espalda, y me cantaba, canciones que no eran de ningún disco, canciones que creo que se inventaba a la marcha, y me contaba cuentos donde yo era un príncipe valiente que no le tenía miedo a nada. Tú y yo contra el mundo, enano. Eso me decía siempre. Tú y yo contra el mundo. Y yo la adoraba. Era mi ídolo, mi heroína, la persona más increíble que existía. Pero también notaba algo raro, algo que no cuadraba. Había una tensión constante entre Laura y mis padres, una corriente subterránea que yo podía sentir pero no podía nombrar. Discutían en susurros en la cocina cuando pensaban que yo dormía, pero yo no dormía. Yo escuchaba detrás de la puerta con el corazón acelerado, intentando descifrar un idioma que no conocía. «No le mimes tanto», eso decía mi madre. «Es mi hijo y yo decido cómo educarle». Y Laura respondía llorando. «No es justo, me prometiste que podría participar». Y mi madre cerraba la conversación siempre igual. «Te prometimos que le daríamos un futuro. Calla y obedece, o te vas». Yo no entendía. Me preguntaba por qué se peleaban por mí. Pensaba que Laura estaba celosa, que le molestaba que yo fuera el centro de atención, que quería ser la protagonista y le fastidiaba que un bebé le hubiera robado el foco. Qué equivocado estaba. Cuando Laura cumplió 20 años, se fue de casa. No fue una salida tranquila, fue un portazo, literal. Recuerdo el sonido de la puerta, recuerdo los gritos que hubo antes. Recuerdo a mi madre diciendo, «Si te vas, no vuelvas», y a Laura respondiendo a gritos algo que no entendí y tardé 30 años en descifrar. Se fue a otra ciudad, se casó joven con un hombre que apenas conocíamos. Tuvo 2 hijos, sus propios hijos, los hijos que sí pudo llamar suyos. Y nuestra relación se enfrió. No de golpe, no hubo una pelea entre ella y yo. Fue un enfriamiento lento, gradual, como cuando el agua de la bañera va perdiendo calor sin que te des cuenta hasta que de repente estás tiritando. Laura venía poco, navidades, algún cumpleaños, y cuando venía algo había cambiado en ella. Me miraba de una forma que me incomodaba sin saber por qué, con una tristeza infinita, con una intensidad que no correspondía a la situación. Me traía regalos caros, demasiado caros para lo que ella ganaba. Me preguntaba por mis notas con una ansiedad excesiva, casi desesperada. «Estudia, Marcos, sé alguien, no cometas errores». Yo pensaba que era una hermana controladora, una hermana que proyectaba en mí sus propias frustraciones. No sabía que lo que estaba viendo era a una madre intentando criar a distancia, intentando guiar a su hijo a través de una rendija diminuta que le habían dejado en la puerta que le cerraron en la cara. Los años pasaron. Yo crecí, fui a la universidad, me hice arquitecto, me casé con una mujer maravillosa, tuve 2 hijos. Mi padre, Antonio, murió de un infarto cuando yo tenía 30 años. Fue rápido, un martes por la mañana tomando café en la cocina. Se levantó a por más azúcar y se cayó. No llegó al suelo con vida. En el funeral, Laura estaba al fondo. Lloraba, pero no como llora una hija por un padre. Lloraba con rabia, con un resentimiento viejo que le deformaba la cara. Se acercó al ataúd, lo miró y dijo algo en voz tan baja que nadie más lo oyó. Pero yo estaba cerca y lo oí. «Te lo llevaste a la tumba, cobarde». No entendí. Pensé que hablaba de alguna deuda o algún asunto familiar pendiente. Archivé esa frase en algún rincón de mi memoria y seguí adelante. Mi madre, Carmen, se quedó sola en la casa grande. Yo iba a verla cada semana. Le llevaba comida, le arreglaba cosas, le acompañaba al médico. Era mi madre y la cuidaba. Así de simple. Y Laura casi nunca aparecía. Una llamada al mes si acaso, ninguna visita. Mi madre siempre decía lo mismo, «Es una desagradecida, después de todo lo que hicimos por ella. Le salvamos la vida, Marcos, y así nos paga».
Yo defendía a Laura por costumbre. Mamá tiene su vida, tiene trabajo, tiene sus hijos. Pero en el fondo estaba dolido. Me sentía abandonado por mi hermana. Me preguntaba qué habíamos hecho mal para que se alejara tanto. No sabía que Laura no se había alejado de nosotros, se había alejado del dolor. El día que todo cambió fue un domingo de noviembre, uno de esos domingos grises que no tienen nada de especial hasta que de repente lo tienen todo. Mi madre se había caído en casa y se había roto la cadera. Estaba en el hospital. Me llamaron por la mañana, fui corriendo, la vi, hablé con los médicos. Necesitaba operación, necesitaba quedarse ingresada, necesitaba ropa y documentos del seguro. Fui a su casa a buscarlos. Entré en su habitación. Olía a naftalina y a crema medicinal y a ese olor particular que tienen las habitaciones de las personas mayores que viven solas. Un olor a tiempo detenido. Abrí el armario, busqué en los cajones, busqué en la mesita de noche. Y entonces miré al estante de arriba, detrás de las mantas de invierno que estaban dobladas con una precisión militar. Había una caja verde de metal, del tamaño de una caja de zapatos, con un candado pequeño. La clase de caja que te dice claramente que lo que guarda no quiere ser encontrado. Pero la llave estaba pegada con celo en la parte de abajo. Quizás mi madre la había puesto ahí para no perderla. Quizás en el fondo, muy en el fondo, quería que alguien la encontrara algún día. Abrí el candado, levanté la tapa. Esperaba encontrar joyas, documentos viejos, quizás dinero guardado para emergencias. Lo que encontré fue mi vida entera despiezada y vuelta a montar delante de mis ojos. Había fotos antiguas en papel de los 80, con los colores desvaídos y los bordes curvados. En las fotos aparecía Laura, pero no la Laura que yo recordaba. Esta Laura tenía 15, 16 años y tenía barriga, una barriga inconfundible. Estaba embarazada. En una foto estaba sentada en un banco de jardín que no reconocí, un jardín de otro lugar, de un pueblo quizás. Llevaba un vestido ancho que intentaba disimular la barriga sin conseguirlo. Miraba al suelo, estaba llorando, y al lado, de pie, mi madre, Carmen, con cara de enfado, señalándola con el dedo, como si la estuviera regañando, como si el embarazo fuera una travesura y no una vida. En otra foto, Laura estaba en una cama de hospital, sudorosa, agotada, con el pelo pegado a la frente, y sostenía a un bebé recién nacido. ¿A mí? Me reconocí por la mancha de nacimiento que tengo en el hombro izquierdo, esa mancha que siempre me dijeron que era herencia de un tío abuelo que nunca conocí. Pero lo que me destruyó no fueron las fotos, fue la carta. Una carta escrita a mano en papel cuadriculado con bolígrafo azul. La letra de Laura. La reconocería en cualquier parte, porque de niño me escribía notitas que me dejaba debajo de la almohada cuando venía de visita. Fechada el día de mi nacimiento. Mamá, papá, os la entrego, os doy a mi hijo. Lo hago porque no tengo dinero, porque soy una niña, porque tenéis razón y he arruinado mi vida. Pero prometedme que le cuidaréis, prometedme que le querréis. Yo renuncio a ser su madre para que él tenga un futuro, pero me estáis matando en vida. Nunca me perdonaréis que me obliguen a mentirle. Nunca me perdonaréis que me quiten el derecho a que me llame mamá. La caja se me cayó de las manos. El golpe del metal contra las baldosas sonó como una explosión en aquella habitación silenciosa. Las fotos se esparcieron por el suelo, la carta quedó abierta a mis pies, y yo me quedé de pie, inmóvil, sintiendo cómo el suelo desaparecía debajo de mí. Me senté en la cama de mi madre, de mi abuela, de la mujer que me crió bajo un nombre falso, y sentí que todo lo que yo era, todo lo que creía ser, se deshacía como arena mojada entre los dedos. Laura no era mi hermana, era mi madre. Carmen no era mi madre, era mi abuela. Antonio no era mi padre, era mi abuelo. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada te quiero, cada vez que dije mamá mirando a la mujer equivocada mientras la mujer correcta estaba al otro lado de la mesa mordiéndose la lengua hasta sangrar. Todo había sido una función, una obra de teatro montada con precisión quirúrgica para ocultar la vergüenza de un embarazo adolescente en una familia de bien, en una familia donde la imagen era todo y la verdad no era más que un estorbo.
Entendí los susurros en la cocina. Entendí las peleas. Entendí por qué Laura se fue. Entendí por qué me miraba con esa tristeza que yo nunca supe descifrar. No era desapego, no era indiferencia. Era el dolor desgarrador de tener a tu hijo sentado a 1 metro de ti y no poder decirle quién eres. Tener que tragarte la palabra mamá cada vez que te sube por la garganta. Tener que sonreír cuando él le dice mamá a otra mujer, a tu propia madre, a la mujer que te arrancó ese derecho con la excusa de protegerle. Recogí la caja del suelo, metí las fotos y la carta dentro, me subí al coche y conduje 3 horas hasta la ciudad donde vivía Laura. No llamé, no avisé, no podía. Si la llamaba por teléfono iba a explotar y necesitaba mirarla a los ojos, necesitaba ver a mi madre. Llegué al atardecer. Su casa era pequeña, con un jardín descuidado y juguetes de niños en la entrada. Llamé al timbre. Se me estaba saliendo el corazón del pecho. Laura abrió la puerta. Llevaba ropa de andar por casa. Estaba desmaquillada. Tenía canas que no se molestaba en teñir. Me pareció más vieja de lo que recordaba, y al mismo tiempo me pareció más real de lo que nunca la había visto. «Marcos, ¿qué haces aquí? ¿Le ha pasado algo a mamá?» Entré sin pedir permiso. Fui directo a la cocina. Puse la caja verde sobre la mesa. «No vengo a hablar de Carmen. Vengo a hablar de esto». Laura miró la caja y vi cómo se le apagaba la cara, como si alguien hubiera desenchufado la luz que la mantenía en pie. Se puso blanca. Se agarró a la encimera porque le fallaron las rodillas. «¿Dónde has encontrado eso?» «En el armario, buscando papeles del seguro». Silencio. Un silencio largo y pesado que llenó la cocina como agua llenando un barco que se hunde. Laura cerró los ojos y 2 lágrimas le cayeron por las mejillas sin hacer ruido. Lágrimas silenciosas, entrenadas. Lágrimas de alguien que ha aprendido a llorar sin que se note porque lleva toda la vida llorando a escondidas. «¿Lo sabes?», lo dijo en un susurro. «Lo sé. Sé que eres mi madre». Se tapó la cara con las manos y entonces lloró de verdad. Un llanto profundo, antiguo, oxidado. Un llanto que llevaba 35 años esperando para salir. No era el llanto de alguien que ha sido descubierta. Era el llanto de alguien que por fin ha sido liberada. Yo no lloraba. Todavía no. Todavía estaba en la fase de la rabia. Esa rabia caliente que te sube por el pecho y te quema la garganta. ¿Por qué? Mi voz era un cable tenso a punto de romperse. ¿Por qué me mentisteis? ¿Por qué me robasteis la verdad? Laura levantó la cabeza. Me miró con los ojos destrozados. Porque no tuve opción, Marcos. Tenía 16 años. Me quedé embarazada del chico que me gustaba del instituto. Un chaval de mi edad que cuando se enteró salió corriendo y nunca miró atrás. Y mis padres, tus abuelos, se volvieron locos. Para ellos un embarazo adolescente era el fin del mundo. Una hija madre soltera era una vergüenza, una mancha en el apellido, algo que había que esconder como se esconde la basura debajo de la alfombra. Me contó la historia, toda, sin filtros, sin pausas, como si la hubiera ensayado 1000 veces en su cabeza, esperando el día en que por fin pudiera soltarla. Mis abuelos la mandaron a un pueblo lejano durante los últimos meses de embarazo, a casa de una tía que no hacía preguntas. Para los vecinos, para los amigos, para el mundo, Laura tenía anemia y necesitaba descanso. Nadie sospechó, nadie preguntó demasiado. En aquella época la gente no preguntaba. La gente aceptaba la versión oficial y miraba para otro lado. Cuando nací, le dieron un ultimátum. Así, en frío, en la habitación del hospital, con ella todavía sangrando y con el cordón recién cortado. Le dijeron que tenía 2 opciones. La primera, dar al bebé en adopción a desconocidos. Olvidarse de mí para siempre. Pasar página como si no hubiera pasado nada. La segunda, entregármelos a ellos. Que mis abuelos me criaran como hijo suyo. Laura sería mi hermana. Podría verme crecer. Podría estar en mi vida. Pero nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, le diría la verdad a nadie. Y mucho menos a mí. Laura me miró con la desesperación de alguien que ha revivido ese momento cada noche durante 35 años.
¿Qué ibas a hacer tú, Marcos? ¿Dejar que te llevaran a un orfanato? ¿Dejar que te criaran desconocidos? ¿O aceptar la mentira para poder estar cerca de ti, para poder verte, para poder abrazarte aunque fuera como hermana y no como madre? Elegí quedarme. Elegí ser tu hermana para no perderte, aunque me costara la vida, aunque cada día fuera un infierno. Elegí tenerte a medias antes que no tenerte en absoluto. Le reproché lo único que podía reprocharle. Pero te fuiste en cuanto pudiste. Me dejaste con ellos. Y Laura gritó. No me gritó a mí. Gritó a 35 años de dolor acumulado que por fin tenían una salida. Me fui porque me moría. ¿Sabes lo que es ver a tu propia madre criar a tu hijo? Verle llamarla mamá a ella. Ver cómo ella toma todas las decisiones. Que come, que estudia, a qué hora se acuesta. Y tú ahí, mirando, callada, siendo la hermana, la visita, la que trae regalos y se va. Me fui porque si me quedaba un día más, me iba a volver loca. O iba a decir la verdad. Y si decía la verdad, me amenazaban con pedir la custodia legal y prohibirme verte. Me senté en la silla. Toda mi rabia se estaba transformando. Se estaba convirtiendo en algo diferente, en una pena inmensa. Una pena oceánica que no tenía fondo. ¿Quién es mi padre?, le pregunté. Se llamaba David. Tenía 16 años como yo. Murió en un accidente de moto un año después de que nacieras. Nunca supo que existías. Mis padres me prohibieron decírselo, y luego ya no hubo oportunidad. Me quedé huérfano de padre en ese segundo. Un padre que nunca supe que tenía, murió sin saber que yo existía. 2 vidas que deberían haberse conocido y que la vergüenza de 2 personas mantuvieron separadas para siempre. Laura se acercó a mí, me tocó la cara con la mano, y el gesto me atravesó como un rayo, porque era el mismo gesto, exactamente el mismo, el que hacía cuando yo tenía pesadillas de niño y ella se colaba en mi habitación. 30 años después, el mismo gesto, la misma mano, la misma ternura desesperada de una madre que solo puede tocar a su hijo a ratos, a escondidas, disfrazada de otra cosa. No lo sientas por mí. Yo te he tenido. A mi manera, rota, incompleta, te he tenido. Estoy orgullosa de ti. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Esa noche me quedé en su casa. Hablamos hasta que el sol entró por la ventana de la cocina. Me contó cómo fue el parto. Me contó que fue sola, porque mis abuelos se quedaron en el pasillo sin entrar. Me contó que lo primero que hizo cuando me pusieron en sus brazos fue contarme los dedos de las manos y los pies. Me contó que me cantaba por las noches, bajito, muy bajito, para que mis padres no la oyeran, porque si la oían, le decían que me iba a malcriar, que no era su papel, que recordara cuál era su sitio. Me contó que el día que se fue de casa discutió con mi madre, con Carmen. Le dijo que ya no podía más, que necesitaba decirme la verdad. Y Carmen le respondió con una frase que Laura no ha podido olvidar jamás. Si le dices algo, le destrozas la vida. Y será culpa tuya, como todo. Descubrí esa noche a una mujer que no conocía. Una mujer valiente, destrozada, reconstruida con pegamento y fuerza de voluntad. Una mujer que había sacrificado el título más sagrado que existe para asegurar mi bienestar. Que había aceptado vivir en la sombra de su propia vida para que yo tuviera luz. Volví al hospital unos días después. Me senté al lado de Carmen, de mi madre, de mi abuela, de la mujer que fue las 2 cosas y ninguna al mismo tiempo. Estaba pequeña en la cama, frágil, con el pelo blanco y las manos llenas de vías. Lo sé todo, mamá. No pude evitar llamarla mamá. 35 años de hábito no se borran con una caja verde. La lengua tiene su propia memoria. Y la mía decía mamá, aunque mi cabeza ya supiera que no lo era. Ella me miró. No se sorprendió. No abrió los ojos. No se puso nerviosa. Suspiró. Un suspiro larguísimo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 40 años. Laura te lo contó. Lo he descubierto yo, pero sí, he hablado con ella. Lo hicimos por ti, Marcos,
para que no fueras señalado, para que tuvieras un apellido, para que tuvieras una vida normal, una vida digna. Me robasteis a mi madre, y le robasteis a su hijo a vuestra propia hija. Eso no es amor, es control, es vergüenza disfrazada de sacrificio. Era otra época, no lo entenderías. Hicimos lo que creímos mejor. Te hemos dado todo. Me habéis dado todo menos la verdad, y sin la verdad, todo lo demás es decorado. Salí de la habitación. No podía seguir ahí. Entendí en ese momento que Carmen nunca lo admitiría, que para ella la decisión que tomó fue la correcta, que salvó a su hija de la ruina social y me dio a mí una vida respetable. Y el precio de eso, el dolor de Laura, la mentira que me construyeron encima como una segunda piel, era el precio que ella estaba dispuesta a pagar, porque no era ella quien lo pagaba. No dejé de visitarla. La cuidé hasta que murió 2 años después. Porque eso es lo que me enseñó Laura sin saberlo. Que se puede estar roto y seguir cuidando. Que se puede estar furioso y seguir apareciendo. Que el amor no necesita condiciones perfectas para existir. Pero la relación se rompió. Ya no la veía como mi madre protectora. La veía como una mujer asustada que manipuló a todos los que la rodeaban para que su mundo perfecto no se agrietara. Una mujer que eligió las apariencias por encima de la verdad, y que cuando tuvo que elegir entre el bienestar de su hija y el qué dirán, eligió el qué dirán sin pestañear. Han pasado 5 años desde que abrí esa caja verde. Laura y yo tenemos una relación nueva. No voy a mentir, no es fácil. Hay días buenos y días raros. Días en que hablamos con una naturalidad que nunca antes tuvimos, y días en que un silencio se cuela entre nosotros y los dos sabemos lo que significa, pero ninguno sabe cómo llenarlo. No la llamo mamá. Sería extraño a los 40 años empezar a usar una palabra que nunca usé con ella. La llamo Laura, como siempre. Pero ahora cuando digo Laura, lo digo diferente. Lo digo sabiendo lo que significa, sabiendo lo que hay detrás, sabiendo que cada vez que ella escucha su nombre en mi voz, lo que en realidad está escuchando es todo lo que no pudo escuchar durante 35 años. Mis hijos la llaman tía Laura, pero saben la verdad. Se la hemos contado adaptada a su edad. La abuela Laura tuvo al papá cuando era muy jovencita, y los bisabuelos la ayudaron a cuidarlo. Es una versión suave, pero es verdad. Y en mi casa se dice la verdad aunque sea incómoda. Porque yo crecí en una casa donde la mentira era el aire que respirábamos, y sé exactamente el daño que hace. A veces por las noches, cuando todo está en silencio, saco mi teléfono y miro la foto. Esa foto del pasillo, la que le hice antes de irme de casa de Carmen la última vez. Laura con 16 años sosteniéndome en brazos. Antes veía a una hermana cariñosa. Ahora veo a una madre niña. Veo a una cría aterrorizada sosteniendo a su hijo sabiendo que se lo van a quitar. Veo la fuerza de una leona adolescente que aceptó convertirse en cordero para que su cachorro sobreviviera. Veo el amor más grande y más doloroso que he visto en mi vida. He aprendido algo con todo esto, algo que no se aprende en los libros, ni en las universidades, ni en ninguna terapia, aunque la terapia ayuda y mucho. He aprendido que la maternidad no es un título, no es un papel firmado, no es un nombre en un certificado. La maternidad es un acto, es lo que haces, es cómo amas, es cuánto estás dispuesta a perder para que la persona que trajiste al mundo tenga una oportunidad. Carmen me crió, me alimentó, me llevó al médico, me ayudó con los deberes. Fue mi madre funcional, la madre del día a día, y le estoy agradecido por eso, a pesar de todo. Pero Laura me dio la vida, y luego hizo algo que la mayoría de personas no serían capaces de hacer. Renunció a su derecho más sagrado, renunció a que la llamaran mamá, renunció a las noches, a los abrazos, a las decisiones, a todo lo que hace que una madre sea una madre. Lo hizo por mí, para que yo tuviera lo que ella creía que no podía darme. Y luego se quedó. No se fue del todo. Se quedó en los márgenes, en las visitas cortas, en los regalos demasiado caros, en esa mirada triste que yo nunca supe leer. Se quedó amándome en silencio durante 35 años. Eso no tiene nombre. Eso está más allá de cualquier palabra que exista en cualquier idioma. Si hay secretos en tu familia, si hay cosas que no encajan, si hay silencios que pesan demasiado y miradas que dicen lo que las bocas no dicen, busca, pregunta, insiste. La verdad duele. La verdad rompe cosas que creías sólidas.
La verdad te deja en el suelo de una habitación que huele a naftalina, con fotos esparcidas a tus pies y la sensación de que nada de lo que conocías era real. Pero la verdad libera. Y una vez que eres libre, puedes empezar a construir algo verdadero, algo que no necesite mentiras para sostenerse. Yo prefiero vivir con esta cicatriz sabiendo quién soy y de dónde vengo, que vivir en aquella casa de cortinas planchadas y sonrisas falsas, donde todo era perfecto y nada era real. Hoy puedo mirar a Laura en los ojos y decirle gracias, y ella sabe exactamente qué le estoy agradeciendo. No me lo dice, no hace falta. Me toca la cara con la mano, como hacía cuando yo tenía 6 años y el trueno me despertaba. Y en ese gesto está todo, toda la verdad, todo el dolor, todo el amor, todo lo que nos robaron y todo lo que a pesar de todo no nos pudieron quitarnos. Soy Marcos, soy hijo de mi hermana y soy el hombre más afortunado del mundo, porque fui amado por 2 madres, cada una a su manera, cada una con sus errores, cada una con un amor enorme, imperfecto y profundamente humano. Y si algo he aprendido es esto: la sangre no miente, los papeles mienten, las familias mienten, las fotos del pasillo mienten, pero la sangre sabe, y tarde o temprano siempre encuentra el camino de vuelta a casa.